Y vamos entonces a terminar a 6:50, ¿está bien? Sí, de favor, 6:50 para que, pues, ahora sí que se programe, ¿no? Con base en ese horario que tenemos planeado de Sí, la materia. Ujú. bueno. Bueno, la UDA, bueno, o la materia, ¿no? No es que nosotros le llamamos acá UDA. Es diseño de experimentos. El día de hoy voy a hacer una introducción, ¿sí? En la próxima clase ya les doy lo que veríamos, los temas que vamos a ver, pero ahorita quiero dar lo que es una introducción. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí, sí se ve. Ah, ok. Voy a dar una introducción de lo que es el diseño de experimentos. Entonces, eh, la experimentación, en términos muy generales, consiste en planear y realizar un conjunto de pruebas. Y este tiene el objetivo de generar datos, pero no únicamente datos numéricos, sino que estos tienen que ser analizados estadísticamente. ¿Por qué estadísticamente? Porque es una forma de que nos proporcionen una evidencia objetiva para, para encontrar las mejores opciones de determinadas situaciones. Bueno, ¿para qué nos sirve en términos muy generales el diseño de experimentos? El diseño de experimentos, de hecho, yo creo, se originó en el área agrícola hace más de 100 años. Para la parte agronómica fue donde se desarrolló y ahorita se ha extendido prácticamente en todas las áreas de la ingeniería. Entonces, principalmente los ingenieros industriales, los metalúrgicos, la industria farmacéutica lo utiliza bastante y en muchas áreas de la investigación. Y por ejemplo, aquí el CIMAP, que tiene una maestría en manufactura, ellos lo utilizan bastante. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda al diseño de experimento a comparar, por ejemplo, dos o más materiales con el fin de elegir el mejor que cumpla ciertos requerimientos. Por ejemplo, para comparar varios instrumentos de medición, para verificar si trabajan con la misma presión y exactitud. Por ejemplo, una máquina, qué tanto se está desgastando y en qué punto ya deja de ser útil. O cuando nosotros comparamos dos máquinas en un proceso de producción y cuál de las dos nos conviene o cuál debemos de mandar a mantenimiento o de plano desecharla, ¿no? Por ejemplo, para determinar los factores vitales de un proceso que tienen impacto sobre una o más características del producto final. Entonces, nosotros, imagínense, tenemos un proceso de fabricación o de producción y consiste en aislar los factores y ver qué factores realmente están incidiendo en nuestro proceso y qué factores no están incidiendo. Entonces, nos permite hacer eso. Encontrar, por ejemplo, las condiciones óptimas de operación de algún proceso, temperatura, velocidad, humedad, por ejemplo, para reducir los defectos o se logre el mejor desempeño, ¿no? Optimizar el proceso. Reducir tiempos de un ciclo de proceso, hacer el proceso incluso insensible o robusto a variables ambientales o errores ambientales, humanos o de cualquier otro tipo, ¿no? Apoyar el diseño o rediseño de nuevos productos o procesos. Entonces yo tengo un proceso, es un producto, saco otro producto y hacer la comparación. Pero no nada más que quede de forma numérica, sino que haya un estudio estadístico y con la estadística que nos arroje cuál sería el mejor de los productos. Ayudar a conocer y caracterizar nuevos materiales, por ejemplo, es muy útil en la ciencia e ingeniería de los materiales. ¿Qué es un experimento? Bueno, hay varias definiciones, ¿no? Entonces, un experimento es una prueba o serie de pruebas en las que se hacen cambios deliberados. Yo tengo un proceso, imagínense un tratamiento térmico. Yo tengo un sistema de tratamientos térmicos, tengo mi acero, lo introduzco a un horno, aplico una temperatura, aplico un tiempo. Entonces, el experimento trata precisamente de modificar deliberadamente esos factores, como este ejemplo que puede ser el tiempo o la temperatura, y esos serían mis variables de entrada del proceso del sistema para observar o identificar
los resultados. En este caso, un resultado podría ser la dureza. Entonces, ¿cómo esos factores de entrada modifican la dureza en mi proceso? Entonces, de ahí de que una definición del experimento se puede definir como una prueba o serie de pruebas en las que se hacen cambios deliberados en variables de entrada de un proceso o sistema para observar e identificar las razones de cambio, ¿no? Un experimento también se puede definir, otra definición es un cambio en las condiciones de operación, que serían esas variables de entrada. Entonces, las condiciones de operación de un sistema o proceso, y se hace con el objeto o el objetivo de medir el efecto que tienen esas condiciones de operación sobre una o varias propiedades del producto o o el resultado, que se llaman variables de respuesta. Entonces, asimismo, pues el experimento permite aumentar el conocimiento acerca del sistema. Entonces, la investigación o la experimentación básicamente tiene tres factores principales. Número uno, la manipulación de variables. Número dos, tenemos que controlar el ambiente. Y número tres, cuáles son las causas, los efectos de haber manipulado esas variables, teniendo en cuenta que tenemos que controlar un ambiente. En términos generales, podríamos decir que es una investigación experimental. Ahora, en diseño de experimentos hay muchas definiciones que vamos a estar utilizando durante todo el curso. Y esas definiciones básicamente son las que voy a estar hablando en esta introducción. Una de ellas que vamos a estar hablando es la unidad experimental. Vamos a estar haciendo referencia a la unidad experimental. Ahora, ¿qué es la unidad experimental? Bueno, precisamente son las piezas o muestras que se utilizan para generar un valor que sea representativo del resultado del experimento o prueba. Entonces, en cada diseño de experimentos tenemos que definir qué es esa unidad experimental. Y esta puede ser una pieza o una muestra puede ser una sustancia, un conjunto de piezas producidas, o puede ser alguna situación. Entonces, la unidad experimental es la entidad física o el sujeto expuesto al tratamiento, independientemente de otras unidades. Entonces, la unidad experimental, una vez expuesta al tratamiento, constituye una sola réplica del tratamiento. Entonces, la unidad experimental es el objeto o es la pieza o es la muestra a la cual le vamos a realizar la experimentación, lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si el diseño de experimentos es un tratamiento térmico, pues bueno, las piezas de acero a la cual va a estar sujeta el tratamiento térmico, esos serían las unidades experimentales. Si el diseño de experimentos se trata de comparar dos máquinas, dos tornos, por ejemplo, y cómo hacen su maquinado, entonces la unidad experimental serían precisamente esos dos tornos, independientemente de las variables que podamos mover o controlar o incluso que no podamos controlar. Entonces, esa es la unidad experimental, es decir, es la cosa, es el objeto a la cual se utiliza para generar un resultado debido a una prueba o un experimento que se hace sobre él. Entonces, ese es uno de los primeros conceptos que vamos a estar hablando durante todo el curso, lo que es unidad experimental. Entonces, además de ello, hay que hacer algunas definiciones. Una definición, por ejemplo, que habla Montgomery en el diseño de experimentos, habla que un experimento es un cambio en las condiciones de operación de un sistema o proceso que se hace con el objetivo de medir el efecto del cambio sobre una o varias propiedades del producto o resultado. Entonces, el experimento yo tengo una unidad experimental. Yo esa unidad experimental es parte de un proceso y yo voy a perturbar ese unidad experimental y yo voy a obtener una respuesta de esa perturbación. Entonces, el experimento es eso, es el cambio en las condiciones en que opera ese sistema, ese proceso, esa cosa, con el objeto de medir
el resultado que yo voy a obtener. Esa sería una de las definiciones de diseño de experimentos. Ahora, dentro de los diseños un diseño de experimentos, un experimento, hay algo que se llaman los factores estudiados. Los factores estudiados son todas las variables que se investigan en el experimento respecto de cómo influyen o afectan las variables de respuesta. Entonces, ¿qué es las variables de respuesta? Son las propiedades que a mí me interesa estudiar producto de ese experimento. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen una masa, quieren hacer tortillas y entonces tienen una masa. Eh, ¿Cuál es la unidad experimental? Pues la masa. ¿Cuáles son los factores estudiados? Son las variables que vamos a aplicar en esa masa y donde vamos a tener una respuesta. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La tortilla. Pero no es solamente la tortilla, sino básicamente es las respuestas que obtengamos, las variables, las propiedades que vamos a obtener de la tortilla. ¿Y qué podría ser? La dureza, qué tan flexibles son, podría ser el sabor. Entonces, esa variable de respuesta u- puede ser algo numérico o puede ser algo que no es numérico. Por ejemplo, el sabor no es numérico, pero tal vez el color yo pueda representarlo a través medirlo de alguna forma, no sé, el color podría medirlo de alguna forma. Entonces, las variables de respuesta son las propiedades que me interesa medir. Y los factores a estudiar es todo aquello que influye en el proceso. Dentro de estos variables estudiados hay dos tipos. Pueden ser controlados y pueden ser no controlados. Por ejemplo, en el caso de los factores controlados, son variables del proceso, características o de los materiales experimentales que se pueden fijar en algún nivel dado. Por ejemplo, si yo tengo una masa y quiero hacer tortillas, ¿qué puedo yo controlar? Podría controlar la temperatura. Yo podría controlar el tiempo en que la masa va a estar sobre el comal a cierta temperatura. Entonces ya llevo dos factores controlados. ¿Qué no puedo controlar? Que sin embargo están ahí. Yo no puedo controlar la luz. Por ejemplo, yo no puedo controlar la humedad. Entonces hay cosas y esos factores que generalmente son medioambientales que yo no puedo controlar se conocen como variables o factores no controlables. Y aquellos que sí yo puedo controlar en un proceso son variables controlables. Entonces, ahora, esos factores que no son controlables, imagínense ustedes un experimento que ustedes estén haciendo. Quieren hacer un pan o unas tortillas que no pueden controlar, pues no pueden controlar la humedad ambiental. No pueden controlar a lo mejor las bacterias que están en el ambiente. No pueden controlar a lo mejor el ruido. Habrá factores no controlables que afectan tu experimento y habrá factores no controlables que no lo afectan. Esos factores que no afectan el experimento, por ejemplo, en el caso de una tortilla, pues el ruido, o sea, no importa si afuera hay música, a final de cuentas no va a afectar la tortilla. O tal vez si la afecte indirectamente al operador, podría tener una afectación. Ahora, esos factores no controlables en algún momento pueden ser controlables, como haciendo una inversión, generalmente cuestan dinero. Si la humedad es un problema, tú puedes poner un deshumidificador. Si el ruido te es un problema, tú puedes aislar el lugar donde tú estás, pero eso representa inversión de dinero y eso representa tecnología. Si la temperatura ambiental te es un problema, tú puedes poner un aire acondicionado. Y entonces pasa de ser un factor no controlable a un factor controlable. Entonces, en un diseño de experimentos es importante definir o identificar los factores de estudio, donde estos factores de estudio pueden ser factores controlables como la temperatura, la presión, el tiempo y pueden ser factores no controlables o también llamados
factores de ruido. Y estos pueden ser la humedad ambiental, el ruido ambiental, la temperatura ambiental, pueden ser las bacterias en el ambiente. Entonces, aunque muchas de estas no podemos controlarlos, no porque no podamos, sino porque a veces no tenemos dinero, no tenemos la tecnología a la mano, nos saldría muy caro. Si en un experimento, en un diseño experimental, hay que identificarlas. Entonces hay que identificar qué factores son los factores estudiados y identificar cuáles son los controlables y cuáles no son los controlables. Ahorita no se preocupen, si queda muy ambiguo el concepto, cuando veamos ya ejemplos, cuando ya empecemos a aterrizar con ejemplos, ya va a quedar esto un poquito más claro, ¿no? Entonces, tenemos factores, factores de estudio. Dentro de los factores tenemos los controlables y no controlables. Y tenemos algo que se conoce como las variables de respuesta. Es decir, son los efectos o los resultados debido a esa experimentación. Por ejemplo, en el caso de hacer unas tortillas, ¿cuáles serían las variables de respuesta? Pues puede ser el sabor, ese podría ser uno. Otro podría ser la dureza, que podamos nosotros morderlo y masticarlo sin problema. Ese podría ser una variable de respuesta. En algunos casos podría ser algo sensorial, por ejemplo, generalmente como se da en la industria alimentaria, o algo medible. O sea, yo podría hacer medir la tensión o la compresión de la tortilla, le puedo dar un número, un valor numérico. Pero, por ejemplo, el sabor es difícil darle un valor numérico. Entonces, ahí tendría que ser un valor sensorial. Entonces, este es otro concepto que vamos a estar manejando, las variables de respuesta. Las variables de respuesta son variables dependientes. ¿Y por qué? Porque dependen de la perturbación que yo estoy haciendo en mi sistema. Como les decía, la unidad de estudio podría ser 1 kilogramo de masa y el propósito es obtener tortillas. ¿Cuál sería la variable de respuesta? El sabor, el olor, el color de la tortilla. ¿Cuáles serían esos factores que yo perturbaría en el sistema, que serían factores de estudio, donde tenemos factores no controlables, que podría ser la humedad ambiental, y tengo factores controlables, que puede ser la temperatura del comal? Yo puedo poner ahí un termopar el comal y puedo controlar la temperatura. El tiempo yo lo puedo controlar. Yo puedo decir, de un lado lo dejo 1 minuto, le doy vuelta, lo dejo otro minuto y después saco la tortilla. Entonces puedo yo jugar con los tiempos, yo puedo jugar con la temperatura. Yo, y que no puedo controlar, pues como les decía, la humedad, el ruido, a lo mejor la temperatura ambiental puede afectar, eh, pero sí puedo controlar la temperatura del comal y puedo controlar el tiempo de exposición. Y el efecto de esa perturbación que yo hice en el experimento le vamos a llamar variable de respuesta. Si yo estoy haciendo un tratamiento térmico a un material, la variable de respuesta en ese caso tendría que ser la dureza, por ejemplo. Puede ser la rugosidad, por ejemplo. Podría ser los esfuerzos cortantes, los esfuerzos a tensión, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, y precisamente un diseño de experimento se trata de obtener esa variable de respuesta y incluso de mejorarla, esa variable de respuesta, y relacionarla en función de las variables que yo puedo controlar en el experimento, pero de hacerlo de una forma estadística. O sea, decir, por ejemplo, si yo tengo la tortilla, que puedo controlar el tiempo y la temperatura, y precisar si el tiempo y la temperatura, seguramente sí, pero eso me lo da la estadística con números. Entonces yo puedo afirmar con una seguridad del 95%, una confiabilidad de tal porcentaje, si verdaderamente esos factores, que puede ser la temperatura y la exposición de la masa en el comal, el tiempo de exposición y la temperatura de exposición, esas variables
que son variables independientes, yo puedo decir qué tanto afectan mi variable respuesta. Y yo puedo definir las variables de respuesta tanto las que yo quiera. Puedo definir una, dos o tres. Y yo puedo definir cuántas variables voy a controlar. De esas variables que yo puedo controlar, cuántas voy a perturbar, es decir, cuántas voy a mover y cuáles voy a mantener fija. En el entendido que entre más variables yo de respuesta estudie y más variables controlables yo mueva, yo perturbe, más grande va a ser el experimento. ¿Sí? Ahora, dentro de esos factores de estudio, esos factores controlables, eh, hay algo que se llama niveles y tratamientos. Entonces, los diferentes valores que se asignan a cada factor estudiado en un diseño de experimento se llaman niveles. Por ejemplo, un factor estudiado, temperatura, en el caso de la masa. Otro factor estudiado es el tiempo de exposición. Yo puedo eso usar un solo factor, pero el diseño de experimentos me pide que sí o sí tienen que hacer al menos dos niveles para que sea un diseño de experimentos válido. O sea, si voy a utilizar una temperatura, tengo que definir al menos dos temperaturas de control. Puede ser, no sé, 60 grados Celsius y 80 grados Celsius. Si voy a utilizar el tiempo de exposición, un minuto, al menos tienen que ser dos factores estudiados, perdón, dos niveles de cada factor estudiado. Yo puedo decir, voy a estudiar un solo factor. Si voy a estudiar un solo factor, tiene que al menos ser dos niveles. Si voy a estudiar dos factores, al menos cada uno de esos factores tiene que tener dos niveles. Ese es uno de los requerimientos que me pide el diseño de experimentos. Entonces, si voy a hacer un tratamiento térmico y voy a estudiar un factor, puede ser temperatura o puede ser tiempo de exposición. Si va a ser temperatura, tiene que ser dos temperaturas al menos. Y puedo decir, no, son 900 grados y 950. Si van a ser tiempos, tienen que haber al menos dos niveles del tiempo. Puede ser una hora o 2 horas. En un diseño de experimentos se requieren al menos dos niveles por cada factor estudiado. Ese es un principio que vamos a estar manejando durante nuestro curso. Y a la combinación de niveles de todos los factores estudiados se llaman tratamientos o puntos de diseño. Ahorita voy a poner un ejemplo. Este sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo el factor velocidad y tengo el factor tiempo. Déjenme poner aquí está el puntero. Tengo velocidad, ¿no? Vamos a suponer yo tengo un experimento, ¿no? Tengo eh, no sé, tengo un experimento donde hay dos factores que yo creo que están incidiendo en el experimento, la velocidad y la temperatura. Por ejemplo, una máquina que está cortando el césped y yo quiero, mi variable de respuesta es qué tanta masa de césped yo puedo cortar. Uno puede ser la velocidad de rotación y otra puede ser la temperatura del medio ambiente, ¿no? Entonces, si yo voy a meter estos dos factores de estudio, al menos en el experimento yo tengo que meter dos velocidades y yo al menos tengo que meter dos temperaturas. Si no me es posible hacer eso, yo tengo que fijar la temperatura. Entonces tengo que fijarlo para que no sea parte del estudio y que sea un factor controlable. Entonces, por ejemplo, aquí estamos, el nivel de velocidad, estamos poniendo el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 generalmente se asigna por números, puede ser -1, 0 y +1, si son 3, o puede ser 1, 2 y 3, o puede ser 1 y 2. En este caso, el experimentador dijo, vamos a asignarle al nivel 1 de la velocidad 1 y al nivel 2, 2.
Al nivel uno podría ser, no sé, 100 metros por segundo y el nivel 2 podría ser 200 metros por segundo. Eso se define. Y igualmente lo hizo con la temperatura. La temperatura, el uno podría ser 100 grados Celsius y el 2 podría ser, no sé, 200 grados Celsius. Entonces voy a tener dos niveles para la velocidad y dos niveles al menos para la temperatura. Entre más niveles yo utilice, más número de experimentos yo voy a tener que hacer. Entre más niveles de temperatura yo haga, más número de experimentos voy a hacer. Y el número de experimentos se le va a conocer como tratamientos. Entonces, esto van a ser los tratamientos, es decir, las posibles combinaciones de la combinación de los diferentes niveles de los factores de mi experimento. Por ejemplo, aquí sería uno con uno, 2 con uno, uno con 2 y 2 con 2. Es decir, serían cuatro experimentos. Si yo aquí le aumentara un número más, esto generalmente se va a duplicar. Entonces, ¿de qué depende el número de tratamientos? De la capacidad que yo tenga. Por ejemplo, una empresa a veces no se puede dar el lujo de hacer muchos experimentos porque eso implicaría un paro de producción o implicaría un costo. Por ejemplo, si ustedes están extrayendo aceite de la marihuana. Entonces, para extraer la marihuana hay una metodología que es por alcohol etílico. Tienen que aplicar una temperatura y tienen que aplicar un vacío. Ahí ya tenemos dos factores. Ustedes pueden utilizar varias temperaturas y pueden utilizar varios vacíos. Ustedes pueden determinar de todos esos tratamientos cuál es el más óptimo, cuál es el mejor. Sin embargo, eso implica el dinero y eso implica mucho tiempo. Entonces, no pueden hacer muchos experimentos. Entonces depende de la capacidad que tenga la empresa que lo va a hacer o la persona que lo va a hacer y el dinero, porque muchas de eso implica hacer pruebas. Por ejemplo, si van a extraer marihuana, tienen que hacer el análisis químico del aceite de extracción y cada análisis de extracción vale aproximadamente 3,000 pesos. Entonces, si tienen dinero, sin problema pueden hacer los que quieran, pero si no tienen dinero, tal vez podrían hacer dos o tres, entonces depende. Entonces, esto va a estar en función, ¿cuántos tratamientos voy a hacer en un experimento? Pues depende del dinero que yo tenga y depende a veces no es cuestión de dinero, sino de la disposición de las mediciones que yo tenga. Por ejemplo, si voy a hacer un tratamiento térmico y tengo un durómetro disponible todo el tiempo para mí, pues puedo hacer los experimentos que yo quiera, pero si el tratamiento, el durómetro pertenece, no sé, a Minas o a otra escuela y ellos lo ocupan y te lo pueden prestar solamente un rato, entonces eso te limita los tiempos. Lo que sí es cierto es que el factor que ustedes vayan a estudiar en su experimento tiene que al menos tener dos niveles. Si van a meter velocidad, tiene que haber dos niveles. Si van a meter temperatura, tiene que haber al menos dos niveles. Entonces, eso implicaría que al menos para un factor va a haber dos tratamientos. Para dos factores, al menos debe haber cuatro experimentos, al menos. Y eso todavía se va a duplicar. Entonces, aquí tenemos algunos, ¿no? Algún ejemplo. Por ejemplo, si voy a estudiar el fertilizante, los niveles pueden ser las distintas dosis del fertilizante. Si voy a estudiar variedades de semillas, pues las variedades de semillas pueden ser los niveles, que sea del proveedor uno o proveedor 2. Si voy a estudiar la velocidad de llenado, las diferentes velocidades de llenado serían los niveles. Tiene que haber al menos dos. Si va a haber, por ejemplo, una temperatura de almacenamiento, los niveles de temperatura podría ser 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25 grados. Puede ser, pero tiene que hacer al menos dos niveles. En todo factor tiene que haber dos niveles. Si voy a estudiar una metodología de enseñanza, porque esto no necesariamente puede ser numérico, puede ser sensorial, entonces tendría que ser las técnicas de enseñanza, ¿no? Si voy a ver cómo aprenden mejor los niños, si por dibujos, por casos o alguna técnica, entonces al menos tengo que aplicar dos niveles de cada factor que yo vaya a aplicar en mi experimento. Entonces,
De aquí nos arroja dos tipos de errores. En todo experimento, en todo lo que ustedes hagan, vamos a tener dos tipos de errores. El primer error es un error aleatorio y el segundo es el error experimental, ¿no? El error aleatorio es la variabilidad que se produce por el azar de los resultados de una medición o estudio. Esto se reduce cuando haciendo aleatorio el experimento, lo vamos a ver más adelante. Y el error experimental tiene que ver principalmente con el instrumento de medición. El error aleatorio no lo podemos eliminar. De hecho, ninguno de estos dos errores se pueden eliminar. Sí, porque por ejemplo, cuando nosotros medimos, realmente el instrumento de medición tiene una tolerancia. Alguien lo fabricó y lo fabricó con una tolerancia y eso genera un error. De ahí vienen los errores experimentales. Y la tolerancia, ustedes como parte de manufactura saben que nunca es cero. No importa lo que tú hagas, tu tolerancia de fabricación nunca va a ser cero. Siempre vas a tener una tolerancia, es decir, va a haber un error o va a haber una dispersión con respecto a un valor promedio deseado. Entonces, es un tipo de error. El error aleatorio nunca lo puedes reducir, pero de la misma forma el experimental no se puede reducir, no se puede llevar a cero. Se puede reducir, y esto tiene que ver, es la diferencia entre el valor real de una magnitud y el valor medido. Y ustedes saben que los instrumentos de medición tienen una incertidumbre, tienen una precisión, y la precisión nunca va a ser cero. Siempre va a haber un margen de error en las mediciones. Entonces, los errores experimentales son inevitables. Lo que sí podemos hacer es que entre mayor tecnología utilicemos, esa medición va a ser más cercana a la real, a la real. Por ejemplo, si usamos un torno convencional y queremos fabricar una flecha, no es lo mismo que fabricar esa misma flecha con un CNC. ¿Por qué? Porque las tolerancias de un CNC son más cerradas. El valor medido va a ser más cercano al real que cuando nosotros fabricamos con un torno convencional, que con un torno CNC, porque por las cuestiones de la tecnología, las tolerancias son mucho más cerradas. Pero independientemente de eso, siempre va a haber un error. Afortunadamente, el diseño de experimento nos va a arrojar un error y nos va a decir si el error es aceptable y si nuestro experimento, si nuestros resultados nos dan la suficiente certeza estadística para ser ciertos o no, para afirmar lo que nosotros queremos afirmar de nuestro error. Bueno, este es un proceso que puede ser un proceso de manufactura, un proceso de alimentos. Este es un ejemplo de un envase de la fabricación de un envase de plástico, pero se aplica en todo experimento. Yo tengo mi experimento. Yo aquí tengo que identificar, tengo la materia prima que está entrando aquí, pues en este caso es un plástico. Estas son las variables de respuesta, es decir, las características, las propiedades que deseo obtener: encogimiento, la dureza, el color, el costo, la textura. Y estas tengo que definirlas. Estas son las variables de control o las variables de diseño, que son fáciles de controlar. Algunas de estas las voy a estar moviendo, otras las voy a mantener fijas. Y estas son factores de ruido, que son difíciles de controlar, pero que tengo que identificarlas. Entonces, el diseño de experimentos básicamente, este es, en términos generales, este es un diseño de experimentos. Es un proceso en donde voy a introducir algo que voy a transformar, voy a tener las características de calidad que le voy a llamar variables de respuesta, voy a tener los factores no controlables, generalmente que son ruidos, y aquí voy a tener los factores controlables, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la presión. En este caso particular, pues podría ser el tiempo de ciclo, la presión del molde, la velocidad del tornillo, la temperatura, el tiempo de curado, el contenido de humedad. Entonces, son factores controlables, estos son factores de ruido. Por ejemplo, los parámetros de calidad del proveedor, la química del plástico,
las variables ambientales, la humedad, la temperatura ambiental, la presión atmosférica, ¿no? En un proceso de moldeo de plástico, no sé qué tanto puede afectar la temperatura ambiental, me imagino que debe de afectar algo. Algunas de estas van a afectar mucho, algunas de estas van a afectar poco, pero a final de cuentas me van a meter un ruido a mi sistema. Estas en un diseño de experimento, si yo quiero optimizar esto, yo no puedo mover todas, tengo que decidir cuáles voy a fijar y con cuáles voy a trabajar. Si va a ser una, si van a ser dos, si van a ser tres, si van a ser cuatro. ¿Por qué? Porque cada vez entre más factores yo aquí utilice, entre más factores yo utilice, va a ser más número de muestras que yo voy a utilizar o más muestras, sí, más muestras que o experimentos que voy a hacer. Si yo utilizo, por ejemplo, el tiempo de ciclo, yo fijo todo lo demás y muevo el tiempo de ciclo, el diseño de experimentos me pide al menos que sea dos niveles. Entonces no sé, el tiempo de ciclo una hora y que sea el siguiente hora y media. Y fijo todo lo demás. Y después mido cómo ese movimiento me modificó estas características. Una de las ventajas del diseño de experimentos es que me permite mover los factores de diseño que yo quiera. Incluso yo puedo mover en teoría todos, pero no me conviene, porque eso implicaría que voy duplicando el número de experimentos y eso implicaría tiempo, implicaría dinero. Entonces, cada que yo hago un experimento, eso implica el consumo de una materia prima y eso es costo. Entonces, y aparte es tiempo. Si yo tengo la materia prima, podría mover todo esto. Y también depende de la disponibilidad de lo que yo puedo medir. Si yo tengo un durómetro, podría medir tal vez dureza. El costo, pues ese lo podría tal vez calcular. En la textura, si tengo la forma de medirlo, podría medir, o el color, ¿no? O podría medir. Entonces, todo depende qué es lo que yo quiero, qué factores yo voy a perturbar y qué factores de ruido estos yo tengo que identificarlos. Esto tengo que identificarlos. Por ejemplo, si una variable es la temperatura ambiental, pues mi experimento tendría que hacerlo más o menos a la misma hora para que ese me afecte lo menos posible. O, o en todo caso, meter un sistema de aire acondicionado. Entonces, eh, de esto nosotros tenemos dos tipos de experimentos. Déjenme ver qué hora es. ¿Qué hora es, perdón? No me vaya a pasar de la hora. Ya es hora, Alfred. Ya es hora. Ah, ok. Se fue rapidísimo el tiempo. Sí. Pues no sé si tengan alguna duda, muchachos, alguna duda puntual antes de irnos. Sí, si quieres, aquí lo dejamos Ok, y, y la siguiente, esto ahorita son conceptos. Son conceptos si me permiten, les paso esta presentación cuando la terminemos, ¿no? ok, sí, sí, me parece bien, de favor. Sí, al final, miren, a ver, dejen nada más les voy a adelantar una parte, ¿no? Les voy a adelantar. Miren, a final de cuentas, hay tres tipos de experimentos, los que todos hacemos, ¿eh? Los preexperimentales, los cuasi experimentales y los puros. Vamos a aterrizar todo con los puros, pero tenemos a fuerza que ver estos dos, eh, que son experimentos que yo les aseguro que ustedes ya han hecho y probablemente estén haciendo en sus tesis. Son los más sencillos, son muy económicos, muy rápidos. Estos son realmente los diseños de experimentos, los puros. Estos son con los que voy a dedicarle más tiempo.
pero yo creo que es conveniente ver estos dos, son estos dos, porque si vemos estos dos, vamos a entender los puros. Para ver estos dos, vamos a ver lo que es la distribución normal y la distribución T-de-student. No vamos a hacer cálculos a mano, vamos a hacerlo todo, vamos a utilizar software. Entonces, yo les dejé ahí, si tienen chance, les dejé si se van aquí, aquí em, en archivos, no sé si pueden entrar aquí al grupo Ajá. y en archivos, aquí en archivos, aquí está el Minitab. No sé si tengan acceso a él. A ver, chequenlo, muchachos. O tal vez ya lo tienen algunos. O ya lo tienen. Si algunos lo tengan. Archivos. Se los comparto aquí. Ah, ok. Vamos a estar trabajando con el Minitab. Entonces, todos los cálculos ya están aquí, ya tienen los algoritmos. Sí, vamos a ver la fórmula de forma directa y voy a explicar el concepto, pero a final de cuentas vamos a resolver todo con Minitab. Entonces, el Minitab, ahorita yo sé que a lo mejor a algunos se les hace un poco tedioso, pero sí hay y aquí está, ¿no? Entonces, aquí en estadísticas vamos a ver el ANOVA, pero estos son los puros. Vamos a ver las estadísticas básicas, lo que es voy a entrar con la T de una muestra, la T de dos muestras y la T pareadas, que son los preexperimentales. Después vamos a entrar los cuasi experimentales y ya después vamos a entrar con lo que es el ANOVA y vamos a terminar con lo que es el diseño de experimentos. El cribado, el factorial superficie de respuesta, que es muy importante, es con lo que vamos a hacer. Entonces, eh, Ok. todos estos conceptos que vimos, la variable de respuesta, las variables de control, son conceptos que vamos a estar usando durante todo el curso. Yo entiendo que es un poco tedioso, ¿no? A lo mejor a algunos no les va a quedar claro ahorita, pero cuando veamos los ejemplos, ya los vamos a aterrizar bien la idea. Vamos a tener, por ejemplo, tenemos una empresa de cereales y produce cajitas de cereal, ¿no? Y cada caja tiene un peso de 3 kilogramos. Y el fabricante quiere saber si los pesos de los cereales cumplen, o sea, están dentro del estándar. Habrá cajas que están 2,99, otras 3,01 y estadísticamente hay que ver si están dentro estadísticamente cumplen con que se están produciendo a una media de 3 kilogramos. Aritméticamente alguien dirá, no, pues si está a 3,90, a 2,99, pues no está, no. Pero eso hay que definirlo de forma estadística. O cuando ustedes van a la gasolinera, ¿no? Que le compran 20 litros de gasolina y el despachador o la gasolinera les da no 20 litros, les da 19,8. Entonces, y ustedes lo miden tienen un medidor certificado y pueden decir, no, tú no me estás vendiendo 20 litros, tú me estás vendiendo 19,8. No, espérate, no puedes decir que te estás robando. Aritméticamente podría decir, me está robando, pero estadísticamente probablemente no te esté robando, ¿sí? Porque a lo mejor a ti te dio 19,8, pero a otro le dio 20,1.
Entonces, y porque hay una tolerancia, y esa tolerancia hay que definirla estadísticamente. Esos son los experimentos cuasi experimentales, ¿sí? Y después vienen los preexperimentales, cuasi experimentales, y luego los experimentales puros, que son los que finalmente nos interesan a nosotros. Sí, donde tienes una máquina, controlas temperaturas, por ejemplo, la de plástico, ¿no? La máquina que tienen ahí de plástico. ¿Qué factores de estudio posibles puedes tener? La temperatura, la presión, velocidad de usillo, puedes tener la materia prima, el proveedor A, proveedor B, y qué variables de respuesta, la flexibilidad la porosidad, las fracturas. Entonces, de eso se trata el diseño de experimentos, que tú puedas controlar, que tú conozcas qué factores afectan tu proceso y qué afección y cuáles son tus factores de calidad. Pero para llegar a eso tenemos que primero ir poco a poco, ¿no? Ir con los diseños de experimentos. Entonces, esta clase y la siguiente yo creo que todavía me voy a tardar para tener los conceptos nada más. Y ya vamos a entrar directamente a Ok. lo que es ejemplos ya reales, ¿no? Pues, con ejemplos reales vamos a hacerlo y vamos a utilizar software de apoyo porque no podemos estarlo haciendo a mano, no vamos a hacer nada a mano, ¿no? Si no, nunca terminamos. Ok, de acuerdo. Muy bien. Pues gracias, muchachos. Gracias, doctor. Y entonces nos vemos el jueves. El jueves a las 6, ¿verdad? Sí, sí, de favor. Sí, y Muy bien. terminando la siguiente, les paso la presentación. Ok, está bien. De Bueno, acuerdo, buenas noches. Buenas noches, chicos. buenas noches, nos vemos. Chicas, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Aquí va a quedar la Hasta grabación, luego, como quieras profe. se las comparto, Ah, perdón. bueno, sí, está bien. Y ya del Minitab creo que lo subiste aquí Al al chat. chat, pero yo no lo alcanzo a ver. La A clave ver. para descomprimir es esta. Hay que desactivar esa es la clave. De hecho, en esta página pueden descargar cualquier programa, ¿eh? Ujú. Aquí lo pasan en inglés y de aquí lo descargan. Pero esa es la clave para descomprimirlo. Pero tienen que desactivar lo que es el antivirus. Ujú. Si no les va a detectar ahí el parche. Tiene un parche. Bueno, está bien. Muy bien, pues así quedamos. Sale, Sí, hasta luego. Nos nos vemos. vemos. Hasta luego.